Bienvenidos al canal del Ministerio Diáconos. En esta ocasión hablaremos acerca de un tema que ha tomado mucha relevancia en estos días: el anticristo. ¿Qué es el anticristo o quién es? Hemos visto muchos videos en diferentes plataformas en donde las personas dicen que el anticristo son personas famosas, músicos, líderes políticos, líderes religiosos. Pero realmente, ¿qué es o quién es el anticristo? Preguntas vienen a nosotros. ¿Y será que no hay suficiente evidencia bíblica para poder comprender este tema y saber si es algo literal o simbólico? Aquí en el ministerio nos hemos dado la tarea de estudiar a la luz de la palabra este tema, con tal de responder muchas inquietudes acerca de qué es el anticristo. Quédate, porque sabemos que será de mucha bendición para tu vida, así como lo fue para nosotros. Se trataría del hombre que dice ser la reencarnación de Jesucristo. Anyone who doesn't believe in me is miserable. Pandemic of the prophet of God. I execute judgment on you, En la actualidad, muchas personas están confundidas en cuanto a quién o quiénes son el anticristo. En el mundo religioso, tiene diferentes interpretaciones según su denominación. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Será que no hay luz suficiente para poder comprender este tema? Y es por esta misma razón, la falta del estudio de la Biblia, que miles están confundidos en cuanto a este tema. Muchos temen por el día en que el anticristo haga su aparición en público. Es por esta razón que nos daremos a la tarea de estudiar este tema a la luz de la palabra y de la literatura de siervos y siervas del Señor para poder comprender a cabalidad quién o quiénes son el anticristo. El primer paso es identificar cuáles son los versículos que mencionan al anticristo. Inmediatamente vemos que son muy pocos los textos, lo cual nos obliga a estudiar a profundidad estos versículos. Y quizás sea una de las razones que han llevado a muchos a malinterpretar este tema. Curiosamente, después de hacer la búsqueda de la palabra anticristo, vemos que los únicos textos están en la primera y la segunda carta de Juan. El primer versículo es 1 Juan 2:18 y pasamos a analizarlo a continuación. 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. La palabra que vamos a analizar es anticristo. Según el idioma original, el cual es el griego, ¿cuál es su verdadero significado? La palabra en griego, que en español sería anticristos, que significa oponente del Mesías. En otras versiones de la Biblia
no utilizan la palabra anticristo, sino que la traducen como falso ungido o el anti-ungido. Esta última traducción nos ayuda a ver un poco más allá de lo que realmente significa esta palabra anticristo. Al verlo en griego, vemos que está compuesto por dos palabras que veremos a continuación. La primera palabra en griego, que en español sería anti, que significa opuesto, en lugar de, y la segunda palabra en griego, que en español sería Christos, que significa ungido, el Mesías. Después de ver la palabra anticristo en su contexto original, podemos tener una definición más exacta de lo que significa esta palabra en su idioma original. Entonces podríamos decir que anticristo, falso ungido o antiungido significa el que se opone al Mesías o el que se opone o está en lugar de. La pregunta sería, ¿en lugar de quién? Pues la respuesta es sencilla, en lugar de Cristo, el ungido, el Mesías, o al menos eso es lo que trata el anticristo de hacer. Ahora, después de haber definido correctamente lo que significa la palabra anticristo, viene la gran pregunta que millones de personas alrededor del mundo se hacen. ¿Quién es el anticristo? Pero antes de buscarle una respuesta a esta pregunta, debemos estudiar los otros 3 versículos en los que se menciona la palabra anticristo, ya que nos ayudarán ampliamente a encontrar la respuesta que estamos buscando. Por lo tanto, dividiremos el estudio en 3 secciones. En 1 Juan 2:22 dice de la siguiente manera: ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. La palabra mentiroso en este versículo, según el griego, es un falsificador. Y Juan ya ha advertido la presencia de los falsos maestros en 1 Juan capítulo 2, versículos 18 al 21. Y ahora Juan procede a identificar su doctrina, que es negar a Jesús como el ungido, como el Mesías prometido. Juan expone como fundamental la creencia de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En Lucas capítulo 1 versículo 35 dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. En el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 14, dice así: y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que lo niega, o sea, a Jesús, está negando el hecho histórico central de la redención, y de esa manera hace imposible su propia salvación. En Hechos, en capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. No puede haber una perversión más destructora del cristianismo que negar que Jesús es el Hijo de Dios y que habitó entre nosotros siendo igual a nosotros, o sea, como hombre. El docetismo, que fue una herejía cristiana que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Y más tarde nació el gnosticismo, una doctrina religiosa esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Aparte de estas dos, se levantaron muchas otras herejías que pervirtieron grandemente la verdad concerniente a la naturaleza de Cristo. La verdad presente para Juan era la aceptación plena de Jesús,
el Mesías que habían rechazado como el verdadero Hijo de Dios, como lo presenta elocuente y enfáticamente en su Evangelio. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice: aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. La misma gloriosa verdad necesita ser proclamada con énfasis ahora, junto con los mensajes que incumben especialmente a nuestro tiempo, como el que está escrito en Apocalipsis capítulo 14 versículos de 6 al 12, que dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tan estrecha es la unión entre el Padre y el Hijo, que es imposible debilitar la posición del Hijo sin menoscabar el respeto debido al Padre. En Juan capítulo 10 versículo 30 dice: yo y el Padre una cosa somos. Esto lo estaban haciendo los falsos maestros, los que se niegan a aceptar la revelación de Dios en Cristo. Tergiversan también la naturaleza y los propósitos del Padre. Juan 14:6 dice: Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:9 al 10 dice: Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. En Mateo 10 del 32 al 33 dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Queda en completa evidencia por los textos leídos que cualquier persona que niega a Cristo como el Mesías y como Hijo de Dios es considerado anticristo. Pero la palabra va más allá y nos revela que cualquier persona que niegue la existencia de Dios y la de su Hijo, además de la divinidad de ambos, es considerado anticristo. Estamos en tiempos difíciles, en donde cada vez más hay oposición al verdadero cristianismo. Múltiples sectores de nuestra sociedad atacan nuestra forma de pensar y, lo que es más crítico, en quién creemos. El espiritismo es uno de esos sectores. Veamos el siguiente enunciado. Así anunció el apóstol una de las características más señaladas de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros,
El amado apóstol Juan declara: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. En 1 Juan 2 del 22 al 23. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. Al negar a Jesús, la persona está desprovista de toda opción de salvación. La palabra es clara en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, después de haber leído todos estos textos sobre 1 Juan 2:22, todo el que negare que Jesús es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el tal es anticristo y niega tanto al Padre como al Hijo. Después de haber analizado 1 Juan 2:22, vamos a estudiar otros versículos que se encuentran en la Biblia que hablan sobre el anticristo, y es 1 Juan 4:3, que dice de la siguiente manera: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Este texto es muy similar al que recientemente acabamos de estudiar, pero contiene una palabra clave que va a ser el eje central de nuestro estudio en esta sección, y es la palabra carne. Carne en griego se escribe de la siguiente manera, que en español se puede leer como sarx. De entre tantos significados que tiene, el que nos interesa es este que dice que significa naturaleza humana, como con sus debilidades física o moral, pasiones o específicamente un ser humano como tal. Esta es una palabra clave para entender quién es un anticristo. Muchos de los que pueden estar viendo este video pensarán que el anticristo mora fuera de las iglesias, que no se encuentra dentro de los círculos congregacionales. Pero esta declaración de lo que significa la palabra carne dentro de este versículo, sin lugar a duda nos abrirá los ojos. En muchas denominaciones cristianas hay una corriente muy fuerte en cuanto a la naturaleza de Cristo cuando estuvo en esta tierra. El debate se centra si Cristo vino en su condición divina o vino bajo nuestra semejanza como hombre. Debemos de entender antes de empezar a hablar de este aspecto que la encarnación de Jesús como ser humano es un misterio para los seres humanos. No estamos facultados mentalmente para comprender este aspecto sobre Jesús, así que no es nuestra intención explicar este hecho, sino más bien ver a la luz de la palabra si Jesús fue divino o si fue humano cuando estuvo en esta tierra. Como lo dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a continuación a ver algunos versículos que nos dejarán entender cuál fue la naturaleza de Cristo cuando estuvo en esta tierra. Hebreos 2:17 dice: por lo cual fue necesario que en todas las cosas fuese semejante a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de hacer propiciación por los pecados del pueblo. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Filipenses capítulo 2 versículos del 7 al 8 dice: mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y siendo hallado en forma como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Romanos capítulo 8 versículo 3 al 4 dice: porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Estos versículos son más que contundentes para ver que nuestro Salvador vino a nuestro planeta a nuestra semejanza, para que se pudiera cumplir los requerimientos de la ley y demostrar que se podía obedecer y amar a Dios de corazón
siendo 100% humano. Otro de los propósitos de la encarnación fue que la deidad se acercara tanto a la humanidad que pudiera experimentar las mismas debilidades y problemas de los cuales participamos nosotros. Cuando Cristo lo hizo, quedó capacitado para llegar a ser nuestro sumo sacerdote y representarnos ante el Padre. Cristo fue semejante a nosotros en todos los aspectos, menos en uno, el pecado. Cristo vivió una vida entregada a su Padre, una vida de servicio y abnegación que nos sirve a nosotros de ejemplo. Ahora podría surgir la pregunta: ¿qué tan semejante a nosotros, la raza humana, era Cristo? Apliquemos un principio que está en Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que andaba arrastrando sobre la tierra. En este texto de Génesis encontramos la misma palabra semejanza que leímos en los versículos anteriores, haciendo referencia a la semejanza de Cristo con la raza humana. ¿Creen ustedes que, si se tratara de la misma palabra, su significado sea diferente? Pues en este caso no lo es. Tiene el mismo significado, casi igual a alguien o a alguna cosa. Ahora, ¿cómo podemos comprender esto mejor? Veamos lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 4. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Siendo humanos, se nos hace más fácil comprender esto cuando vemos la semejanza de un hijo con su padre. Cristo fue semejante en casi todo a nosotros, fue tentado en todo. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: si uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, sintió hambre también. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. También lloró. En Juan 11, 35 dice que Jesús lloró. Experimentó la soledad. En Mateo 26, 56, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Estos son solo algunos de los ejemplos que tenemos en la Biblia de la semejanza de Jesús con la raza humana. Por lo tanto, todo aquel que no confiesa con su boca que Jesús vino en carne, a nuestra semejanza de carne, pero sin pecar, el tal no es de Dios y tiene el espíritu del anticristo. Un escritor muy conocido entre los años 1880 y 1902 escribió lo siguiente al respecto: entonces, ¿qué podría mostrar un reino universal con una piedad falsa, no solo sin el poder, sino negando el poder? Porque esta forma de piedad negará que Jesucristo ha venido en carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido, no que vino, sino que ahora ha venido en mi carne, Cristo en ti, la esperanza de gloria, Cristo morando dentro de nosotros, Dios reinando en el reino de Dios que está dentro de ti, que es lo que esto realmente significa. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y los habéis vencido, hijitos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este texto nos abre el espacio para ir un poco más allá de lo que significa que Cristo vino en carne. Ya abordamos este tema, el cual queda claro a la luz de la palabra, pero ahora este tema de que Cristo vino es algo tan amplio que nos lleva a analizar lo que pasa actualmente. Más allá de debatir si Cristo vino con nuestra naturaleza humana o no, podríamos también preguntarnos: ¿será que puede vivir en mí? Veamos la siguiente declaración. Note cuidadosamente la escritura anterior. No dice que cualquiera que confiese que Jesucristo vino en carne, sino ha venido en carne. Es decir, que Él viene por su Espíritu y habita en nosotros, en respuesta a nuestra fe. Esta, de hecho, es la verdad central del Evangelio. Cristo en ti
la esperanza de gloria. Ahora, ¿será que después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, nos hemos quedado sin la compañía de Jesús en nuestros tiempos? Leamos lo que el apóstol Pablo y Pedro escribieron en cuanto a esto. Gálatas 2:20 dice: soy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 11 dice: porque siempre nosotros que vivimos somos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. En 1 de Pedro 4:1 dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados con la misma mente, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que le quede en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. En Gálatas 4:19 dice así: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Romanos 13:14: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y por último, Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estos versículos dan mucha luz al respecto. En primera instancia, Pablo nos habla que él logró, con ayuda del cielo, que ya no fuera él el que tomara las decisiones, sino que fuera Cristo, el que vivía en él, el que tomara el control de toda su vida. Esta es la esperanza de gloria en respuesta a nuestra fe, que Cristo sea el que viva en nosotros, el que controle nuestra mente, para así ya no andar más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pedro nos da un versículo que nos debería de poner a pensar. Básicamente nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando Cristo vive en nosotros cesamos de pecar. Tremenda revelación. ¿Qué es lo que dice Romanos 6:7? Porque el que está muerto es libre de pecado. Pero, ¿muertos en qué sentido? Pablo da la respuesta: con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo en Gálatas 2:20. Por lo tanto, si morimos a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestros placeres, y morimos voluntariamente como lo hizo Jesús, Cristo vendrá a nosotros y seremos libres de pecado. Pedro no dice con esto que esta persona no comete más errores, sino que ha dado la espalda al mundo, a la carne y a Satanás, y que por la gracia de Dios ha emprendido la marcha para seguir las huellas del Maestro. Su meta es la perfección, la semejanza a Cristo. En Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no nos deleitaremos en el pecado, pues Cristo estará obrando en nosotros. Podremos cometer errores, pero odiaremos el pecado que causó el sufrimiento del Hijo de Dios. El pecado no continúa reinando en la vida que está regida por Cristo. Primera Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es de suma importancia entender que Cristo vino a nuestra semejanza de carne y que al igual que todos nosotros sujeto a la ley de la herencia. ¿Pero qué significa esto?
pues que todos heredamos de nuestros familiares al nacer rasgos físicos y de carácter, pues Jesús estaba sujeto a lo mismo, y se puede ver en su genealogía escrito en Mateo 1, del 1 al 17, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cristo luchó igual que todos nosotros para negarse a él mismo, para mantener a raya toda herencia, para someter el pecado en la carne, como dice Romanos 8:3, pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. También luchó para no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Veamos el siguiente versículo, escrito en Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El versículo es claro al decir que Jesús no pudo hacer nada por él mismo, por lo tanto necesita la ayuda de su Padre para realizarlas. Afirma que no busca hacer su voluntad, sino la del Padre. Esta lucha de negación de Jesús queda aún más expuesta en el huerto de Getsemaní, en donde dice las siguientes palabras en Mateo 26, versículo 39, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús no hubiera venido en semejanza de carne, no hubiera tenido que luchar contra él mismo en el huerto al pedir que si fuera posible pasara de él esa copa. Pero su obediencia se ve reflejada al decir que no se hiciera lo que él quería, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Cristo vino a este mundo para demostrarnos que sí se puede someter nuestra carne a la voluntad del Padre. Oremos para poder entender las palabras de Jesús cuando dijo que él no podía hacer nada por él mismo. Después de ver a la luz de la palabra que si Cristo vive en nosotros, después de abrir la puerta de nuestro corazón, como dice Apocalipsis 3:20, dejaremos de pecar. Volvamos a leer 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el libro de Gálatas nos dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, si Cristo es formado en nosotros, si estamos revestidos de Él como lo pide Pablo en Romanos 13:14, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Mientras permitamos que Cristo sea el que viva en nosotros y sea Él que conduzca nuestra vida, podremos agradar al Padre, no por nuestras obras, sino por las que Jesús realiza, y Él es el que lo hace posible. Si Cristo es el que gobierna nuestra vida, ¿se nos hará difícil amar a nuestros enemigos? ¿Será imposible amar a Dios y a nuestro prójimo? Para nada, porque el que lo hace es Cristo en nosotros. ¿Podremos guardar los mandamientos? Por supuesto que sí. Jesús ya los cumplió y los puede seguir cumpliendo en nosotros literalmente. Cristo en nosotros nos brinda liberación del pecado. Leamos Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y qué nos hace ver lo que está bien o está mal? La ley de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero si Cristo gobierna nuestra vida, ¿será imposible para Él guardar su propia ley? La misma palabra de Dios nos dice que no hay nada imposible para Dios. Si Cristo está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Un texto muy utilizado en el mundo cristiano, pero usado en la mayoría de las ocasiones para situaciones de este mundo. Pero una muy buena aplicación es esta, que al morar Cristo en nosotros, podemos dejar de pecar, y por lo tanto la ley no me condena.
En otras palabras, guardamos la ley por la gracia y la justicia de Cristo en nosotros. Pablo vindica la ley en varios textos. Leamos primero Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No lo permita Dios. Antes yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. También en Romanos 7:10 dice, y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, para mí era para muerte. Leamos también Romanos 7, versículo 13. Luego, lo que es bueno, para mí me es hecho muerte. No lo permita Dios, sino que el pecado, para que aparezca pecado, por lo bueno me obró la muerte, para que, por el mandamiento, el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Claramente Pablo habla que la ley es buena, fue dada para vida, nos dice que es espiritual y solo así se puede entender, espiritualmente. Pero si andamos según la carne, es imposible guardarla, porque el que es carnal simplemente no puede. Pero dejemos que sea el mismo Pablo el que nos lo diga en Romanos 8:7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pablo en muchos de sus textos lo que está atribuyendo es una debilidad de la ley y no a algún defecto inherente en la ley misma, sino más bien a la impotencia de la naturaleza del hombre, corrompida y debilitada por el pecado. La ley no posee el atributo de perdonar y conducir de nuevo a la obediencia, solo puede mostrar la transgresión y la rectitud y ordenar obediencia. Por lo tanto, la ley de Dios no puede ser culpada o menospreciada porque no alcance resultados que nunca le han correspondido. Nuestro fracaso al no prestar una obediencia perfecta debe recaer sobre nosotros mismos al no dejar que Cristo sea el que viva en nosotros. Por lo tanto, después de haber estudiado al respecto sobre aquel que no confesare que Cristo ha venido en carne, no es de Dios, y el tal tiene el espíritu del anticristo, nos deja ver que toda persona que niegue que Jesús vino a nuestra semejanza, pero sin haber pecado, tiene el espíritu del anticristo. Toda persona que niegue que Jesús puede habitar en nosotros, tal como lo afirma Pablo, y que esta experiencia nos permite morir a nosotros mismos y por lo tanto dejar de pecar, además de que vamos a poder guardar su ley por su gracia, tiene el espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo porque puesto que Cristo fue manifestado para quitar nuestros pecados, es evidente que todo lo que tiende a oponerse a su obra, a mantener a los hombres en el pecado, es la obra del anticristo. Es obra de esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En esta sección veremos el último versículo de la Biblia que habla o menciona directamente al anticristo, el cual se encuentra en 2 de Juan capítulo 1 versículo 7 y dice: porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Este texto será analizado de una forma diferente, ya que hemos abordado ampliamente su significado en la sección anterior. En este apartado veremos quiénes actualmente son el anticristo o tienen el espíritu del anticristo de acuerdo con la palabra de Dios. Para poder empezar a determinar quién es el que se opone a Jesús, debemos volver nuestra mirada desde el principio, aún antes de la creación del hombre y de este planeta. Satanás es el primero al que se le debe de acreditar el título del anticristo, ya que desde que se encontraba en el cielo, se opuso a Cristo y quería estar en el lugar de él en el cielo. Satanás, antes de serlo, era un ángel resplandeciente, era un hermoso querubín y era el jefe de los ángeles allá en el cielo. Pero el mal entró en su mente y pensó que podía tener el lugar que le correspondía a Jesús en el cielo. Veamos los siguientes versículos que hacen referencia a lo que acabamos de mencionar.
En Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. En Ezequiel capítulo 28, de los versículos del 13 al 17 dice: En Edén, en el huerto de tu Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín, ungido, protector, yo te puse así: en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. A lo largo de todas las edades, Satanás ha tratado de usurpar el lugar de Jesús. Primero fue en el cielo, queriendo poner su trono en el monte del testimonio. Seré semejante al Altísimo, dijo. A raíz de esto, y después de que Dios le diera oportunidades para que se arrepintiera de lo que estaba planeando, Satanás tuvo que ser retirado del cielo. Dios en su palabra dice en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad. En el libro de Lucas tenemos un pasaje que hace referencia a esto. En el capítulo 10, en el versículo 18, y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El enemigo de las almas fue arrojado a esta tierra, según Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera aquel grande dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego se adueñó de este mundo cuando Adán y Eva le abrieron las puertas al pecado. Lo podemos comprobar cuando leemos Lucas 4:6, y el diablo le dijo, en este caso a Jesús: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiera se la doy. Esto ha logrado que por muchos años Satanás esté en lucha constante con Dios por cada ser humano que ha pisado esta tierra. Ahora, después de que Satanás fuera derrotado por Jesús en la cruz del Calvario, ya que pagó por nosotros lo que demandaba la desobediencia a la ley de Dios, en Romanos 6:3 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el que peca tiene que morir, entonces, ¿qué es el pecado? En 1 Juan 3:4 nos aclara diciendo: cualquiera que hace pecado traspasa o transgrede la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Jesús no pecó, sino que se hizo pecado. En otras palabras, asumió nuestros pecados como suyos y los llevó a la cruz del Calvario, como dice en 1 Pedro 2:24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. El pecado o la transgresión de la ley demanda muerte. En el antiguo Israel era un cordero de 1 año, sin defecto alguno, esto siendo sombra del cordero inmolado que habría de venir en rescate de la raza humana. La vida y la muerte de Cristo fue perfecta, y por lo tanto no debía morir.
ya que no había transgredido la ley, pero lo hizo por nosotros una vez y para siempre, como lo dice Pablo en Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Así que gracias al sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar, podemos ser salvos. Satanás sabe lo que hemos mencionado, por lo que hace esfuerzos sobrenaturales para tomar el lugar de Dios, ya no en un trono físico, sino en el corazón de cada persona. Satanás ha usurpado el lugar que le corresponde a Dios en muchos lugares, incluso en lugares que son dedicados a la adoración de Dios, como lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y esto es una de las características del anticristo, que se opone a Dios o que toma el lugar de Dios. Pero, ¿cómo es que actualmente se opone a Dios? Sabemos que después de haber entrado el pecado en Satanás estando en el cielo, queriendo tomar el lugar de Jesús, y después aquí en la tierra siendo derrotado por el mismo Jesús en la cruz, se opone abiertamente a todo lo que tenga que ver con adoración a Dios y a su Hijo. Pero, ¿de qué forma logra sembrar la oposición en las personas que buscan y adoran a Dios? Una de estas formas es con las enseñanzas bíblicas, que son tan claras en la palabra de Dios, pero que Satanás ha metido en las mentes humanas una forma diferente de interpretar las escrituras. Vamos a ver un ejemplo de esto y va a ser el tema de la muerte. Dios en su palabra dice lo siguiente con respecto a la muerte. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Es claro que la Biblia nos habla de que si fuimos formados del polvo, según el Génesis, a él volveremos. Y si Dios fue el que sopló aliento de vida para que fuéramos un ser viviente, pues ese aliento regresará a él. Acá te dejamos una lista que te puede ayudar a estudiar y comprender un poco mejor el tema sobre la muerte. Pero Satanás, el opositor de Cristo, le ha enseñado al hombre que hay vida después de la muerte, tanto para bien como para el mal. Las iglesias actuales predican que después de la muerte ascendemos al cielo o descendemos al infierno. Si esto fuera cierto, ¿qué pasó en el caso de Lázaro, un amigo íntimo de Jesús? Lázaro enfermó de gravedad y a los días murió. El mensaje llega a Jesús y después de 4 días Jesús está con la familia de Lázaro. Marta le dice que si hubiera llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús responde con un contundente: ¿no te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios? Jesús llama a Lázaro y éste sale caminando. Esto es un maravilloso milagro. Pensemos esto por un momento. Lázaro era un gran seguidor de Jesús. Había entregado su vida a Dios, la cual nos haría pensar que cuando murió fue al cielo. ¿Será que Jesús fue tan egoísta y lo sacó del cielo donde todo es santidad, felicidad, donde no hay dolor, donde no hay muerte ni lágrimas, y lo trajo de nuevo a este mundo oscuro, lleno de dolor, de enfermedad y pecado, simplemente para que vieran que Él era el Hijo de Dios y que tenía poder para resucitar a personas, o para que volviera a estar con sus seres queridos que lo estaban llorando en ese momento? La respuesta es no. Jesús mismo dijo que Lázaro dormía. Él sabía que el cuerpo había vuelto al polvo y el soplo de vida había retornado a Dios. Jesús oró para que su Padre Celestial le devolviera el aliento de vida al cuerpo de Lázaro y que restaurara el cuerpo de Lázaro, que según las Escrituras el cuerpo ya olía, o sea, el cuerpo había entrado en el proceso de descomposición. Dios, como creador de todo lo que ha habido, hay y habrá, restauró, creó de nuevo el cuerpo de Lázaro. Al final, ¿qué hay imposible para Dios? Por lo que, tanto por la palabra de Dios como con un poco de raciocinio humano,
La teoría implantada por Satanás de que hay vida después de la muerte es completamente falsa. Recordemos también cuando el rey Saúl fue a consultar con una divina para poder hablar con el profeta Samuel. Dios condenó tal acto y esto provocó que Dios se apartara por completo de Saúl, lo que lo llevó al suicidio después de una batalla contra los filisteos. Otra de las enseñanzas que Satanás ha implantado en el ser humano es que el humano tiene la capacidad de perdonar pecados en el nombre de Dios. La Biblia habla que tal acto es considerado blasfemia ante los ojos de Dios y de las enseñanzas bíblicas. Recordemos lo que dice Marcos, el capítulo 2, versículo 7. Decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es evidente que otorgarse la autoridad para perdonar los pecados de otro ser humano es considerado una blasfemia, porque es un don o una cualidad que solo le pertenece a Dios. En el contexto de este versículo, es claro que Jesús no está cometiendo tal falta, ya que Él, en condición de Hijo de Dios, podía hacerlo o solicitarlo a su Padre. Por lo tanto, cualquier ser humano que se dé la prerrogativa de perdonar pecados en el nombre de Dios, o peor aún, diciendo que es Dios en la tierra, blasfema. Satanás es el autor de todas estas falsas teorías y se las ha hecho creer al ser humano para que las abrace como verdad y las enseñe. Las filosofías actuales hablan de amarnos, de creer en nosotros y en nuestras habilidades, incentivan un amor al yo, un amor egocentrista. Esto no quiere decir que no debamos cuidarnos y amarnos, pero la diferencia está en que un hijo de Dios lo hace porque es un hijo de Dios, porque todo lo que hace es para la gloria de Dios, porque sabe que es templo del Espíritu Santo. Cristo mismo se despojó de todo, renunció a todo para venir a este mundo y rescatarnos de las manos de Satanás. Pero es el que ha enseñado con estas nuevas filosofías que debemos centrarnos en nosotros y amarnos. Qué increíble contraste con lo que hizo Jesús. Debemos aprender de Él y no creer en las falsedades del enemigo de las almas. Debemos recordar que Él, Satanás, se opone a Cristo en todo. Por lo tanto, el cultivar el amor propio se opone a lo que Cristo enseñó. Por lo tanto, participamos del espíritu del anticristo. Leamos la siguiente nota. Recordemos que así como Cristo se despojó de sí mismo, sus seguidores deben permitirle que se quite el yo para que Él pueda aparecer. Todo lo que sea diferente de Cristo es el anticristo. Cristo no se agradó a sí mismo, por lo tanto, estar celoso de los propios derechos y sentimientos es manifestar el espíritu del anticristo. Después de haber visto dos ejemplos en los que vemos claramente que Satanás se opone a Dios y a lo que Él ha enseñado, vamos a pasar a estudiar dos versículos que son de mucha importancia para terminar de entender este tema del anticristo. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. El versículo 3 nos habla de que Jesús no vendrá sin que venga antes la apostasía. Es importante que veamos cuál es el significado de esta palabra en el idioma original. La palabra apostasía en griego significa deserción de la verdad. Pablo anunció que este tipo de cosas pasarían y en 1 Timoteo 4 del 1 al 3 lanzó una advertencia al respecto que dice: empero, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellas los que creen y conocen la verdad. El apóstol Pedro también habló acerca de esto en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
así como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aun negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Nuestro Señor Jesús mencionó que esto iba a suceder en los postreros días en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. La profecía acerca de esta caída espiritual parcialmente se cumplió en los días de Pablo y mucho más durante la llamada Edad Media, pero su cumplimiento completo ocurrirá en los días inmediatamente previos al regreso de Jesús. El versículo 3 de 2 Tesalonicenses del capítulo 2 sugiere que la manifestación del hombre de pecado implicaría elementos sobrenaturales y que su esfera de acción sería claramente de carácter religioso. El hecho de que el hombre de pecado va a manifestarse significa que estaría oculto hasta cierto momento, y entonces se manifestaría al mundo, del cual hasta ese tiempo se había escondido, o que se quitaría su disfraz y aparecería tal como es, o que se le quitaría su disfraz y se daría a conocer su verdadera naturaleza ante los habitantes de la tierra. En 2 Tesalonicenses 2:4 habla de que este poder o hijo de pecado es adorado. Recibe aquí en la tierra la adoración y exaltación que le corresponde solo a Dios. Veamos lo que dice la Biblia sobre adorar a otra persona o a otro ser. En Hechos capítulo 10 versículos 25 y 26 dice: y como Pedro entraba, Cornelio le salió a recibir, y cayendo a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, que yo mismo también soy hombre. Es interesante ver que los que se autodenominan sucesores de Pedro, para justificar que son la verdadera iglesia, aceptan adoración por parte de otro ser humano, cuando el discípulo, el único y verdadero Pedro, rechazó tajantemente la adoración que Cornelio le estaba haciendo. ¿Cómo es que este sistema religioso ignora lo ocurrido en este pasaje? Básicamente estaría destruyendo parte de sus fundamentos como iglesia, al ignorar lo que su fundador hizo en vida, lo cual debería ser tomado por ejemplo, pero el hambre de poder y de ser tomados como Dios aquí en la tierra no les permite analizar esto con la razón. Tenemos otro ejemplo en la Biblia que va más allá de adorar a otro humano, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 22 versículos 8 y 9 que dicen: y yo Juan vi y oí estas cosas, y cuando hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora podemos ver cómo un ángel rehúsa ser adorado. Entendemos que un ángel es puro, es perfecto, convive con la majestad del cielo, posee una naturaleza muy superior a la nuestra, y aún así pide no ser adorado, sino que dice: adora a Dios. Qué palabras tan llenas de verdad escritas para nuestra instrucción. Si un ángel rehúsa ser adorado, si Pedro rehusó ser adorado, ¿cuál es el principio bíblico para que este sistema religioso acepte la adoración de otra persona, acepte que se postren de rodillas delante de su presencia, acepte que su mano sea besada como símbolo de respeto y adoración? Creo que es claro al decir que este sistema se opone a Dios y ha tratado de tomar su lugar aquí en la tierra. Veamos las siguientes declaraciones. El Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre sino de Dios, y él actúa en el lugar de Dios sobre la tierra con la plenitud de poder para atar y desatar sus ovejas. El Papa León XIII, en una carta encíclica, dice: pero el supremo maestro en la iglesia es el pontífice romano, unión de mentes. Por tanto, requiere juntos en perfecto acuerdo, en una fe completa, sumisión y obediencia de voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. León XIII, en una carta encíclica de junio 20 de 1844, dijo: nosotros ocupamos
en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Papa es superior a las fuentes legales sin calificar, por lo tanto, debe situarse en un plano de igualdad con el Hijo de Dios. Otra declaración dice: una visita del Papa es como si Cristo pasara, nada queda igual. Lo anterior son solo una pequeña prueba de que el papado es el anticristo. Para poder ahondar más en esto tendríamos que estudiar las profecías de Daniel 2 y 7, además de Apocalipsis, como los capítulos 3 y 17, por ejemplo, lo cual haremos en otro momento. Entonces, podríamos decir, al igual que Martín Lutero, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Lutero, el padre de la Reforma protestante, inspirado por el Espíritu Santo, logró identificar por medio de la palabra de Dios y por los frutos de este sistema religioso que la Iglesia católica, apostólica y romana ha tratado de usurpar el lugar de Dios aquí en la tierra. En resumen, podríamos decir que el anticristo en primer lugar es Satanás, que es el que desde el principio ha tratado de usurpar el lugar de Jesús. Ha tratado de enseñar a lo largo de los años todo lo contrario a lo que enseñan las Escrituras. En segundo lugar, el Papa y todo su sistema religioso detrás de él comparte el mismo título de anticristo, ya que la gran mayoría de sus enseñanzas son contrarias a la Biblia. Ha tomado lugar de Dios aquí en la tierra, recibiendo todo tipo de adoración, perdonando pecados y enseñando que son los únicos con autoridad para decir que es bueno y que es malo. Además de pregonar que son la única iglesia y el único medio por el cual se puede lograr la salvación. Y por último, han cambiado la ley de Dios a su antojo, mutilándola para no ser acusada o señalada por los verdaderos hijos de Dios. Es evidente que se ha cumplido la profecía de Daniel 7:25 que dice: y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Ahora, ¿estos son los únicos? La respuesta es no. Todo líder religioso que enseñe lo contrario a lo que dicen las Escrituras es acreedor del mismo título, anticristo. Por otro lado, están los que tienen el espíritu del anticristo y son todos aquellos que niegan a Jesús como el Mesías, niegan a Dios como ser supremo y creador de todo lo que hay, niegan que Jesús vino en carne y que se hizo semejante a nosotros para salvarnos. Podemos ver que no hay mucho espacio para poder escondernos de ser considerados como uno de los que tienen el espíritu del anticristo. La palabra de Dios declara lo siguiente. En Mateo 12, versículo 30, dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En Santiago capítulo 3 versículo 11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? En Mateo capítulo 6 versículo 24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, solo hay dos caminos que usted puede tomar: el de ser llamado hijo o hija de Dios, o ser de aquellos que tienen el espíritu del anticristo. Es nuestra oración que este estudio le ayude a decidirse por Cristo, que aunque los cielos se desplomen, permanezcamos firmes y demos testimonio al mundo de que todavía hay personas que aman y siguen a Dios. Que en lugar de tener el espíritu del anticristo, tengamos el espíritu de Dios, que es el que convence de todo pecado y nos lleva a los pies de Cristo, para que Él more en nosotros y su carácter sea perfectamente reflejado en nosotros, y con esto ser libres del pecado, o sea, vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos vemos pronto en otro estudio. Que Dios te bendiga abundantemente según sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús.